Hola, buenos días. Soy Ruth. Hoy es día 72 de 100 Days of Spanish, a series of clases de español que tú puedes escuchar y entender, más o menos. Hoy es un clase de historia, es a story class. So get your café, your té, relaja y escucha la historia. Antes de comenzar, the word forgive is dar. It reminds me, there's a Jose Luis Orozco song, you know I like him, and it's Damos gracias, we give thanks. The lyrics are a la madre tierra, that's Mother Earth, damos gracias por el alimento, that's food, like baby food is alimento infantil. A la madre tierra damos gracias por el alimento que nos da, that she gives us. Damos gracias por nuestra salud. That's our health, nuestra salud. So you could say salud to your health. Perdón. Por nuestra salud y bienestar. That's for our well-being. I love that word because it breaks down the same way en inglés y en español. Bienestar, well-being. I love that. A la madre tierra damos gracias por el alimento que nos da. Damos gracias por nuestra salud y bienestar. Recomiendo that you look up that song and I'll put a link in the description. Quiero dar las gracias a vosotros if you're learning for Spain, or quiero dar las gracias a ustedes if you're learning for America Latina. Quiero dar las gracias I don't want to forget anyone, Sally Bremer, por recomendar mis videos a tus amigos. Muchas gracias. Gracias a John Adams por sus comentarios positivos. Gracias, John. You always like everything on Facebook. You always hit like on my videos. Gracias. Quiero decir hola a Jamie Grant. You're having your coffee. Gracias por mirar mis videos cada mañana con tu café. Salud. Apoyo is support. Gracias a 150 de vosotros, de ustedes, por el apoyo. I like apoyo. Me gusta apoyo. Apoyo, the word, it's like Apollo, isn't it? The space mission, el espacio. So apoyo is support. It's spelt with a Y actually, not with a double L. Apoyo. Gracias a Dan Hall por el apoyo que me das. Muchas gracias, Dan. Right, la historia. Dar is to give. Una donación is a donation. Y quiero hablar de la donación más grande en el mundo. Es una historia de las donaciones que la gente hace para apoyar la lucha contra el COVID-19. La lucha is the fight, so you think of luchadores, they're fighters, or
have un amigo que se llama Lucho. So I think Lucho es un luchador. Lucho lucha. He fights. La historia es de las donaciones que hace la gente contra el COVID-19 para apoyar a los bancos de alimentos, apoyar la lucha de nuestros héroes médicos y para apoyar la lucha de la investigación médica para buscar la ciencia que necesitamos para encontrar a vaccine. ¿Sí? Bueno, quiero mencionar algunas personas que han hecho donaciones before I talk about la donación más grande del mundo. Okay, so comenzamos con Justin Bieber. Era una de las primeras personas de hacer una donación. Dio $29,000 en febrero. Or Eric Stone Street, he was Cameron in Modern Family, el programa de la televisión preferido de mi hija. Él dio 200,000 comidas, meals, a un banco de alimentación basado en su pueblo en Kansas. ¿Sí? Quiero hablar de Justin Timberlake y Jessica Biel. Ellos apoyan un banco de alimento en Memphis, Tennessee. ¿Sí? La gente es buena. Kanye West ha dado su apoyo a una organización en Los Ángeles que da comida a los ancianos. I love that word, for old people, to the ancients. Una organización da comida a los ancianos y Kanye West les da su apoyo, ¿sí? Otras personas, Gwyneth Paltrow ha hecho una donación muy grande de $100,000 para mantener nuestros héroes en equipo de protección personal. En español se llama EPP. En inglés se llama PPE. See? EPP. You often find that the letters are the same but switched around. See? Now I come to la historia sencilla y corta de la donación más grande en el mundo. Es una historia de una señora en India y ella era un poco tímido. Ella asistió. Assistir means to attend, not to assist, not to help, but to attend. Esa señora anciana de 70 años asistió a su banco de alimentos. Los voluntarios le ofrecieron, they offered her,
un paquete de alimento, pero ella estaba allí para hacer una donación. Ella hizo una donación de 500 rupees. 500 rupees. Ella recibe 600 rupees para su pensión mensual. 600 rupees al mes. Y ella hizo su donación de 500 rupees. So we're talking about 600 rupees and una donación de 500 rupees. I love the word 500. It means 500. And los voluntarios no quisieron aceptar la donación, pero la señora insistió. ¿Cuánto es 500 rupees? En libras esterlinas es £5.27. En dólares americanos, $6.57. La donación más grande del mundo. Me gustó la historia y por eso quería compartirlo con vosotros. Si estudias para hablar en España, quería compartirlo con ustedes. Si estudias para hablar en América Latina. If you have stories that you would like me to use to give you Spanish practice, then pop a link in the comments and I will try to make a lesson with them. Muchas gracias por escuchar la historia. Subscribe if you haven't already done so. And I will see you tomorrow. Hasta mañana. Adiós. Eek. A battery is una pila. Mi pila terminó. Se agotó. Se acabó. Pila terminada. So I didn't get a chance to completar mi adiós. Adiós.